Como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Aries, ¿cómo dice que le está yendo a mi querido Aries? Vamos a ver de una buena vez. Primero que nada, Aries, ¿qué te tendrá que enviar? ¿Qué mensajito? ¿Qué advertencia? ¿Qué consejo te puede estar enviando? Primero que nada, tu ser, tu tarot bendito, ¿de acuerdo? Vamos a ver, vamos a sacar un mensajito. Luego vamos a hablar con el tarot de Lenormand y luego finalmente con Rider, a ver qué nos habla del amor y el desamor, ¿de acuerdo? Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor, el desamor y otras cosas más, aquí en Cómo te leo el tarot gratis oficial. Vamos entonces, quiero ver cuál es ese mensaje, ya, inmediatamente. Ajá, tenemos el ermitaño. El ermitaño habla muchísimo, aunque no hable. El ermitaño callado, pero habla mucho. Y este ermitaño lo que nos está diciendo es que tomes las cosas con calma, poco a poco, una cosa a la vez, un día a la vez. No podemos pretender que el sol salga en el día 2 y 3 veces. Uno a la vez. Veo acá que esta persona está muy concentrada aquí, como haciendo una especie de meditación, como lo hace realmente el ermitaño, y con muchísima luz. Tú necesitas luz para quizás tomar decisiones en algunas cosas, mi querido y adorado Aries. Pareciera ser que te están diciendo que tienes que tomar algo con calma, tomar una decisión que puede ser que sea la mejor decisión, por supuesto que sí, y ojalá que así sea, pero que la tienes que tomar con muchísimo estudio, habiendo analizado cada una de las cosas, desde la A hasta la Z. Te dicen que por favor lo estudies bien. Mira, aquí esta persona está haciendo como una meditación. Yo diría que está leyendo o está estudiando una situación. ¿Ves? Está aquí a la luz de la luna, por un lado, y está una luz que le está iluminando. Y sus dos compañeritos que tiene allí que le están como vigilando, como observando a la persona. Así que con muchísima calma, no es que sea una decisión que no puedas tomar, sencillamente sí, pero con muchísima calma. Cosas serias, tómalo en serio, lo que vayas a hacer, tómalo con muchísima seriedad, porque de eso se trata. El ermitaño es las cosas cuando las estudia y las toma como un abogado cuando toma un caso. El ermitaño cuando toma ese caso es porque lo está tomando porque es algo serio, porque no son juguetes, porque es realmente algo serio que necesita todo su estudio. ¿Ok? Ahí te voy a dejar aquí la carta, la voy a dejar allí mientras tanto por si acaso necesitamos recordarlo. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces ahora qué nos quiere decir nuestro querido Lenormand. Aquí Lenormand podría hablarnos de amor, de desamor y de otras cosas más si se quiere. Puede ser que le hable a unos y le hable a otros también. No necesariamente. Puede ser para un regreso, como puede ser para un presente o para un futuro. Vamos a ver entonces qué nos dicen. Vamos a seguir viendo por acá. Voy a cortar aquí y empezamos. Voy a mostrarte las cartas. Mira, una celebración hay acá. En definitiva, pase lo que pase, sea lo que sea, aquí estamos viendo una celebración. Alguien que está brindo por tal cosa. Ahí lo estamos teniendo, ahí lo estamos viendo. Alguien también está pidiéndole mucho a su ser divino, que le ayude en algo, ¿sabes? Y aquí veo, eso sí, estoy viendo como cierta persona un poco falsa que está por ahí cerca. Mi querido Aries, cuidadito pues. Y aquí estoy viendo a alguien que está definitivamente decidido a esperar algo, decidido a actuar, decidido a decir yo voy porque voy. ¿Ok? O yo voy a esperar porque yo voy a esperar. Una persona de constancia, decidida, definitivamente, convencida de que algo tiene que hacer.
Esto aquí no me dicen si eres tú o es alguna otra persona que lo está haciendo, tu ser especial o tus personitas, no sé, porque generalmente las lecturas son para el amor y el desamor y siempre incluyendo algunas otras cositas extra para ti. Esa carta que te mandó tu tarot bendito del ermitaño es una carta especialmente para ti, para más nadie. No es para tu persona especial, no es que sea una lectura espejo, en este caso no, es algo que es para ti. Bueno, entonces ahora sí, vamos a ver las cartas. ¿Qué nos dicen las cartas con respecto al amor y el desamor? Si veo por aquí a alguien que ruega mucho, está pidiéndole a los cielos. ¿Ah? Tienes noticias del pasado, mi querido Aries, definitivamente. Hay noticias del pasado. Y tú te preguntarías en todo caso, quizás es que habrá futuro con esa persona. Habrá futuro, de verdad que regresa y habrá futuro. Pero sí, tendrás noticias, te va a llamar esa persona. Vamos a ver qué tal, qué más hay, qué te dice, el porqué de todo. Vamos, pues aquí está, digamos como quien dice, la verdad de la verdad condensada. Veamos. Mira, sí, esta persona se está sintiendo como que hay comodidad, que quisiera entrar otra vez en esa parte confortable que tenía contigo. Ahí sí que te lo estoy diciendo. Y está construyendo tranquilamente nuevamente ese camino para volver. Quizás se fue con alguien, pero vendrá a buscar algo. Definitivamente, viene esa persona. Tú preguntarías, vuelvo y digo, que habrá futuro con ese pasado después de que se fue. Pero sí que te dice esta persona que le des una oportunidad. Y de hecho, ya está construyendo su propio, lo que le corresponde aportar en esta relación como que ya lo estuviera haciendo. Sí, el universo, el juicio le está hablando. Definitivamente, esta persona está en esto porque ya el juicio le está hablando, le está diciendo o le está haciendo ver que piensa hacer definitivamente. ¿Piensas seguir tu camino o piensas volver? ¿Qué vas a hacer? Esta persona en el fondo, déjame decirte, dentro de todo, fue una persona para algunos de ustedes, Aries, que no supo renunciar a nada ni supo cambiar nada por ti. Ahora quizás eres tú quien no va a poder renunciar a las cosas de la vida por esa persona. Porque quizás venga como que, como siempre, y querer encontrarte como siempre te ha encontrado. Es la misma conducta que siempre has tenido, como siempre dándole la prioridad. Pero parece que ahora no es así. Ahora que no sientes nada, quizás esa persona de verdad, venga entonces ya enamorada. Solo te pide una oportunidad. Por eso, te está diciendo el ermitaño, con calma. Todas las cosas van con calma. Esta persona está llegando, está queriendo llegar y se ve. Dos cartas nada más que he sacado de esta persona, su energía ya lo está diciendo. La energía, vamos a ver el resultado, porque el resultado puede ser que siempre no, que a lo mejor no. Vamos a ver, pero te está diciendo aquí el ermitaño con calma. Esta persona está pidiéndole al ser interno quizás que le dé otra oportunidad contigo. Si esta persona sabe lo que significa el ser interno, pues tiene que pedirle a su ser interno que le dé la oportunidad nuevamente contigo. Porque yo no sé si va a llegar en el momento que era o ya no. Yo sé que Aries es una persona o son ustedes como muy, cuando dicen ya basta, cuando se sienten decepcionados, pues tratan de arrancar eso del corazón. Algunos, otros no tanto. Mira, pues aquí hay una decisión contundente que estás haciendo, mi querido Aries, hablando de eso. Pero el resultado de esta relación o de esta situación es que muy lentamente, vuelvo y digo, el ermitaño ahí presente, muy lentamente aquí se pueden empezar a acomodar las cosas otra vez. No supo renunciar a nada a ti y tú quizás ahora tampoco lo vas a hacer y por eso es que las cosas se van a hacer lentas. Esta persona quiere volver, ok, que vuelva, pero con calma. Tú tienes todo tu derecho también ahora a saber, a pensar si sí o si no. Te dejó tú queriéndole quizás con el alma.
esto no quiere decir que va a volver y tú le vas a aceptar queriéndole con el alma. No, señor. Te ves completamente diferente. He ahí el detalle, que ahora eres muy diferente a como te dejó. Y mira, sí es cierto que por ahora no funciona. Por ahora le va a tocar un poquito de verdad, como quien dice a esa persona, trabajar para que realmente puedas tú otra vez quedar convencido o convencida de que definitivamente es por ahí, ¿sabes? Aries es Aries. Aries se desboca cuando se enamora, pero cuando ya deja de querer o cuando le han desilusionado, prefiere huir, prefiere irse, prefiere no seguir adelante. Eso es para todos aquellos ex que tienen a alguien, que tenían a alguien de Aries. No le hagas, no le decepciones. Es preferible decir las cosas tranquilamente, calmadamente, con toda la sinceridad del mundo, con toda la transparencia, así sea que ya le vayas a decir que ya yo no te quiero, Aries, pero con toda la transparencia, a venir a hacerle una mamarrachada. Porque ahí sí es verdad que, mira, Aries no vuelve más nunca. Así que, ojo pues. Y el corte de carta es este, que sí estás como regresando o alguien está ya como regresando todavía con copas de amor. Entonces sí que te digo, mi querido y adorado Aries, ¿va a venir? Claro que sí, va a regresar, va a venir, va a enfrentarte quizás si necesita esta persona volver, así sea lo que sea, ¿ok? Y ahora que quizás ya no es tanto como antes, yo no voy a decir, yo no voy a poner palabras en tu boca. Yo no sé si tú todavía sientes algo por esa persona, pero sí es cierto que no es como antes. Y ahora esa persona que te ve como te ve, ahora sí es verdad que se siente, como digo, como que se está enamorando más. Mientras tú más indiferencia le pones, esta persona más se está enamorando. Solamente te pide una oportunidad. Y sí, tendrás noticias. Voy a sacar aquí un numerito para ti, cualquier numerito. Vamos a ver, búscalo también a ver donde quieras, a ver qué significa para ti este número. Vamos a ver, importante, el número para ti. Mira, el 35. Y también con estas monedas, ok, una pregunta que te hagas, te voy a responder con un sí o con un no, o quizás un quizás. Puede ser un quizás sí o un quizás no. Cuando te hablo de quizás sí o quizás no, es que hay mucha tendencia al sí o al no. Ok, vamos a ver. Voy. Aquí te dicen quizás no. Hay muchas probabilidades que sea no. ¿De acuerdo? Ahí te lo dejo. Entonces, estoy dejándote ya con esta lectura, mi querido y adorado Aries. Nos estamos viendo entonces en un próximo video. Por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like al video y compartirlo, ¿sabes? Nos estamos viendo. Bye bye.